Muy bien, ahí estamos. Bueno, em, vuelvo a la situación esta original que es la que con la que empezamos la clase ayer, que es un poco los análisis, ¿no? Que yo tanto insisto en enmarcar cuál es el tipo de análisis, si es de corto plazo o de largo plazo. Porque así son los efectos, ¿no? Así son los efectos y los equilibrios. A veces son equilibrios de corto plazo y a veces son desequilibrios de largo plazo, ¿no? Como veíamos. Vimos los aspectos productivos y económicos en realidad con un análisis de corto plazo, pero ahora vamos a poner la mirada en el largo plazo, que si bien, digamos, conceptualmente, muchos de los análisis que hicimos para el corto plazo se aplican también, pero ahora vamos a ver cuáles son justamente esas diferencias que tiene el análisis, la mirada de largo plazo, ¿no? Este, Esta era la función de producción de corto plazo, la función de producción de corto plazo, en el cual decíamos que este, lo que varía es un factor, un insumo, y dejamos todo el resto constante. En economía, lo que normalmente se considera como variable en estos análisis, en estos modelos, es el factor trabajo, este, como, teniendo la posibilidad de aumentar el número de trabajadores o el número de horas trabajadas como un factor variable, y con una estructura de producción fija, que sea la estructura pegada a la tierra, digamos, pegada al suelo, en el caso de la producción agropecuaria, o en el caso de la industria, toda la infraestructura, más todo lo que es máquinas, ¿no? Eso se considera fijo en el corto plazo. Pero a largo plazo puede ser variable, ¿no? Al largo plazo puede ser variable. Y allí viene justamente lo interesante. Entonces, dejo de compartir esta y nos metemos en esta otra. Esto. La ley de rendimientos decrecientes, que es del 1800, alrededor de los 1800, coincidió también con la teoría de Malthus, que fue contemporáneo de David Ricardo, y Malthus en ese momento alertó que con la población creciendo a un ritmo geométrico y con la producción creciendo a una tasa decreciente, de acuerdo a la ley de rendimientos decrecientes, iba a llegar un momento en el cual los alimentos no iban a alcanzar para todo el mundo, ¿no? Entonces, alertó justamente sobre el peligro y, bueno, y causó, digamos, cierta alarma, ¿no? Mundial. Y durante mucho tiempo quedaron instaladas esas ideas, los cuales digamos, tenían una base teórica fuerte, ¿no? Justamente estábamos hablando de la ley de rendimientos decrecientes que aún sigue vigente y aplicable tanto en la parte agropecuaria como en la parte industrial. Ahora, si se quiere, con lo que no contó Malthus,
es con el efecto de las mejoras tecnológicas. ¿Se acuerdan que cuando dijimos la ley de rendimientos decrecientes, en realidad manteníamos el resto de los factores fijos? Bueno, el capital fijo, por ejemplo. Ahora, teniendo la posibilidad de mejorar la dotación de capital, mejorar la eficiencia productiva con máquinas más modernas, digamos, y tecnología que va mejorando con el transcurso del tiempo, la ley de rendimientos decrecientes sigue existiendo. Fíjense, por ejemplo, esta sería la ley de rendimientos decrecientes en el tiempo 1, pero un poco más allá en el tiempo, se puede producir otra ley de rendimientos decrecientes, pero en el tiempo 2, con un desplazamiento en la producción. Es decir, acá un incremento en el número de trabajadores o en las horas dedicadas produce un salto desde la producción A hasta la producción B, cosa que en la situación del tiempo 1, si pasábamos de 6 a 7 trabajadores, prácticamente no se incrementaba la producción, es como que ya se había llegado a un tope. Ahora, con una mejora tecnológica es posible pasar de A hasta B. Y con una nueva mejora tecnológica pasaríamos de B a C. Entonces, eso, si se quiere, es lo que no contempló Malthus, y que las mejoras tecnológicas son capaces de aumentar la productividad de los alimentos y y de la industria en general, ¿no? Y de hecho, bueno, acá hay un grafiquito a modo de ejemplo, ¿no? De la cantidad de cereales per cápita, tomando un índice de 100. Bueno, esta es la cantidad de cereales y esta es la cantidad de cereales per cápita. Entonces, índice de precios. El índice de precios. Este es el índice de precios. Esta es la proporción de cereales per cápita. Es decir, tomando los últimos 35 años, pasaba de 100 a 150 la disponibilidad de cereales a nivel mundial per cápita. Bueno, Amílcar, sí, una consulta. sí, Con lo que estábamos viendo ahí recién, que esto explica todos estos saltos que tuvimos, ¿no? sí, sí. Mirándolo, haciendo un análisis como a más largo plazo, a mucho tiempo, esto no se puede mantener en mucho tiempo más. Teniendo en cuenta que los recursos, yo digo estos saltos que se dan en la curva de rendimiento decreciente por los avances Sí, tecnológicos, sí, teniendo en cuenta que los recursos son finitos, sí. las nuevas tecnologías o pueden explorar mejor esos pocos recursos que hay o ser más eficiente en la producción de alimentos. Pero va a llegar un punto que la única forma de pegar un salto es cuando esa eficiencia tiende a ser del 100% en la aplicación. Y entonces vos ahí tenés una doble limitación. O ya estás llegando a la máxima utilización de tus recursos, o querés tender a ser el 100% de eficiente en todo, que también desde la física se explica que es imposible que sea 100%. A lo que voy, que esto nos explicaría estos avances durante varios años, décadas, ¿sí? O demás, pero mirando más a futuro llega un punto que se va a estancar eso. Andrés, Sí. no sé si te agrego un poquito, pero viste el problema de recurso tierra. Ahora con la biotecnología, por ejemplo, la creación de las carnes sintéticas, algo puede llegar a explicar, tal vez no en el tiempo, pero yo creo que los avances tecnológicos van a ir hacia eso, digamos, a cada vez mejorar más la productividad. Sí, me sí, parece. no digo que no, pero yo digo que decimos 100, 200, 500, 1000 años, lo podemos ir, calculo que podemos ir explicando por esto. Pero va a llegar un punto, como los recursos son finitos por definición los recursos son finitos, y no podés nunca ser 100% eficiente, ni por arriba, entonces en algún momento se van a acabar esos saltos. Por ahí no sean 500 ni en 1000 años, sean 1500, no sé lo.
pero a muy largo plazo, porque ya partís de algo finito, no podés tender al infinito. Sí, es verdad, Andrés, digamos, a ver, cuando yo estudié agronomía, cuando me metí a agronomía, pensaba estudiar hace 45 años, me metí pensando en eso, digo, la población está creciendo aceleradamente y la producción de alimentos no, digo, es importantísima la labor de los agrónomos. Entonces, es la carrera del futuro, se va a valorar producir alimentos. Y sin embargo, bueno, pasaron 45 años y está, digamos, es cada vez más fácil producir alimentos. A nivel valor se valorizan otras cosas, la tecnología, la información, los servicios, como vimos la primera clase, comparativamente el valor de todos los servicios es muchísimo, muchísimo más alto que el valor de los alimentos. Un poco me parece que la explicación pasa por lo que decía Patricia, ¿no? Que es como que, aunque uno por ahí no se lo imagine, ¿no? Y ahora estamos pensando en que, bueno, es verdad, la Tierra es finita, la Tierra es finita y como tal parecería que hay un momento en que no se lo puede sacar más. Pero sin embargo, después siempre aparecen otras opciones, otra tecnología que tal vez justamente no depende de la tierra. Digo, mismo la producción agronómica, ¿no? La producción de cerdos, sin ir más lejos, no depende tanto de la tierra, la producción de pollos, y yendo a las opciones más sofisticadas como la producción de carne sintética, ya es una realidad, ¿no? Hamburguesas de carne sintética. Entonces, a veces es como que es difícil imaginar la imaginación, imaginar la imaginación que tienen los hombres, ¿no? Para crear cosas y para mejorar, ¿no? Por eso, digamos, en realidad el razonamiento de Malthus era muy, muy fundado, muy fundamentado, y por ahí lo podemos hacer nuestro también, ¿no? En estos tiempos. Decir, bueno, en realidad, en algún momento es como que es probable que se termine. Entonces, pero por otro lado, surgen nuevas ideas, nuevas tecnologías que te hacen repensar y decir, bueno, con esto que no había tenido en cuenta, tal vez se permita subsistir a la humanidad, ¿no? En el futuro. Así que, No, obviamente, Amílcar, comparto, por eso partí sí, de lo que consultaba, sí, que durante varios años podemos seguir aplicando estos saltos sí, tecnológicos, y creo sí, que va a ser así, comparto totalmente. Por eso te sí, digo, no sé si lo que yo planteo será a 1000 años, 2000, 3000, estoy haciendo una claro, escala gigante, ¿no? Pero claro, lo que voy es que partiendo de una base finita o de otro lado, viéndolo desde física, yo no puedo hablar de una eficiencia del 100%, es como que me digan que puedo llegar al menos 273,20 y pico, el 0 Kelvin. Es imposible, o que un sí, motor puede ser 100% eficiente. Estoy usando, obviamente, cuestiones que ya están demostradas que no pasan, sí. desde la física clásica y teórica. Mm. Eh, entonces, a eso es lo que voy, que a muy largo, como haciendo una visión a más largo plazo todavía de estos saltos, yo creo que hay un tope al que se puede llegar. Visto de otra forma, también es decir, la población puede ser infinita de una especie y demás cosas que también se Sí, saben. sí, sí. No, es verdad lo que vos decís. Es decir, si la población sigue creciendo y sigue creciendo y el espacio tierra es el mismo, digamos, en algún momento allá este, debería saturarse, ¿no? El universo. Imagínate solamente para estar parado. Me vamos a Mm. un ejemplo tonto para que se Sí, entienda lo que quiero decir. En la sí, Tierra, mira, si vos haces que cada vez tenés más población, va a llegar un punto sí, nada más puede estar parado. Después te entra un pie, después no tenés lugar donde apoyarte sí, directamente, mirando muy a sí, futuro, ¿no? sí, Igual creo que la naturaleza es sabia y, eh,
así como apareció este virus, en algún momento creo que va a haber un control poblacional, desde el punto de vista de la naturaleza, y por ahí explicable desde el punto de vista de la física, tal vez. Entonces, no sé, por ahí es, Si todo esto son analizamos, teorías. sí, que si Todo esto vemos son también la curva teorías, de ¿no? crecimiento de de cualquier especie, dejemos a los humanos por un lado de costado, por esta cuestión tecnológica, pero las curvas de crecimiento de ninguna especie tienden a infinito. O sea, porque explicando esto que los saltos siempre aumentarían es que la población puede tender a infinito. Ninguna curva de crecimiento poblacional tiende a infinito. Tenemos dos formas. Una, que la sigmoide, que es muy parecida a esta, que es la misma idea de la de crecimiento Sí, decreciente, nada más de que no baja, sino que se mantiene la capacidad de carga. Y sí. la otra que suple la capacidad de carga y decae, que es la J. Después tenemos los intermedios. Pero ninguna curva poblacional tiende a infinito tampoco. O sea, visto desde ahí lo que me decía Patricia, desde la ecología Claro. tampoco estos saltos pueden ser infinitos. Sí, no, este debate, por eso este debate es súper interesante porque justamente las dos posiciones son muy fundamentadas. Pero voy a tirar, voy a tirar algo que no tiene nada que ver con la ciencia, con la ciencia dura, pero lo cuento como anécdota que creo que viene al caso. Justo esta semana volví a ver una película los 90, 1990, de Schwarzenegger, que es El Vengador del Futuro. 90, 2000, 2010, 2020, es decir, tiene casi 35 años, ¿no? Bueno, en esa época no había celulares, no había pantallas LED, digo, no había televisores LED, las computadoras eran rudimentarias. Bueno, en los 90, digo, ¿no? Y sin embargo, en esa película hay partes en que está Schwarzenegger teniendo, bueno, la esposa de Schwarzenegger, que era Sharon Stone, está teniendo una clase virtual, está teniendo una clase virtual de danza, algo así, y está mirando una pantalla teniendo una clase virtual. Digo, Y fíjate yendo que, más lejos, los supersónicos también lo Los veía hacer. bueno, supersónicos. por eso digo, Eso iba a decir. los Los supersónicos en los supersónicos. 60, digo, y el tipo, no, y a esto digo, y después, en la película, eh, van a hacer un viaje a Marte y hay gente viviendo en Marte, digamos, humanos que se trasladan a Marte y lo toman como una colonia, ¿no? Bueno, fíjate que hoy en día el proyecto de Elon Musk es justamente viajar a Marte y bueno, y apunta, y hay gente que pone guita y está tras esa idea, ¿no? de viajar a Marte frecuentemente con la idea por ahí que en un futuro que sea habitable, ¿no? Digo, así como surgió la carne sintética, que son cosas locas que hace unos años no la hubiéramos podido imaginar, este, no sé, a lo mejor podemos instalarnos en Marte también, ¿no? En Marte. Así que, no, no sé, digo, la verdad que la imaginación a veces, Claro, bueno, sí. ¿qué es esto, no? Mm. Si no, también tomen el ejemplo del salto tecnológico en los últimos 30 años. Si vemos, si uno retrocede a los 90 y le plantea varias situaciones de lo que se vive cotidianamente en lo tecnológico, eh, es altísimo, digamos, lo que se logró Sí, socialmente, ¿no? La tecnología que llega socialmente, digamos, mundial. Eh, Cambió rotundamente todo. Ese salto en los próximos 30 años puede ser que se estanque o puede ser que sea mucho más rápido el avance. sí, 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 tal cual.
Con lo cual, bueno, acá está representada una mejora tecnológica, ¿no? Que muchas veces la mejora tecnológica se asocia al capital. Pero en otra de las curvas que vamos a ver un poquito más adelante, también esa mejora, ese salto se puede dar por el conocimiento, por la capacitación, por el descubrir nuevas formas de hacer algo. Entonces, eso, es decir, mejora tecnológica, sí, pero puede ser eso, capital, puede ser también conocimiento, Y esa mejora. en el área médica, Milcar, Claro, está bien. En el área médica se ve claro, perfectamente el tema claro, conocimiento. En otras también, por supuesto, pero claro, en el área claro, médica ni hablar. claro. Sí, sí, por eso que, nada, Bueno, la ahí, verdad que es... mira, ahí lo puedes ver de otra forma, de vuelta. Gracias, Patricia, me diste una buena idea. En el área médica pasamos de vivir 25, 30 años en promedio, ahora en promedio mundial creo que es 75, 70, 75 el promedio mundial. Bueno, triplicamos, por decir una cosa, la esperanza de vida. Eso uno lo puede llevar, llevar al máximo. Podría decir, dentro de muchos años viviríamos 200, 300, 1000 años cada uno. ¿No? Pueden seguir con esa, por eso digo, viéndolo muy a futuro. Pero va a llegar un punto que tenderíamos a vivir infinitos. Si seguimos con esa idea de mejora tecnológica continua, cada humano tendería a infinito a vivir. Por lo cual, de vuelta, toda la eficiencia productiva de nuestra, o mejor dicho, nuestra maquinaria celular y demás, no tendría que tener pérdidas. Es una máquina de movimiento continuo. Es lo mismo que querer llegar al movimiento continuo. No sé si me llegan a ver abstracción, no estoy hablando de vivir 10 años más, ni 100, ni 200. Estoy llevándolo al máximo. Llegar a eso es que tu cuerpo no sufra un desgaste absoluto de nada y que seas 100% eficiente. Eso es lo mismo que una máquina de movimiento continuo, que, bueno, saben muy bien que eso en la física se demostró que no es posible, ¿no? En el medio real. Así que vino bien el ejemplo, gracias, Pati, de humano. Estaría bueno, ¿no? A veces proyectarse, si uno pudiera Mirá el sobrevolar hombre el futuro. bicentenario. Mirá el hombre bicentenario, Eso, entonces. digo. Ver cómo van a ser las cosas más adelante, está bueno, sí. Bueno, volvamos un poco a este mundo real. Acá hay un ejemplo numérico para representar dos factores de la producción. Justamente están representados dos, pero pueden ser otros, ¿no? Como decíamos, pero sirve como para hacer el análisis. Y también, ¿y por qué dos? ¿Por qué dos? Dos porque se puede analizar en un gráfico, en una pantalla plana, digamos, lo podemos imaginar nosotros como humanos, lo podemos imaginar y analizar. Porque ya si queremos meter tres factores, es como que tenemos que analizarlo en una situación tridimensional. Y bueno, ni que hablar si metemos cuatro factores, ¿no? Entonces ya es algo como que no es posible ni siquiera imaginarlo. Por eso es que, digamos, analizamos dos simplemente y vemos cómo son las lógicas de producción, las relaciones, y hacemos modelos con dos factores. Ya bastante complicado es analizar dos como para luego poner una dimensión tridimensional o analizar en cuatro dimensiones, ¿no? Pero entonces, bueno, partimos de dos, ya les digo, con el supuesto este. Entonces, si yo digo, bueno, para un nivel de capital 1, voy agregando trabajo a ese nivel de capital 1, la producción aumenta de 141 a 200, a 245, a 282, es decir, va aumentando y aumenta de acuerdo a la ley de rendimientos decrecientes para ese nivel de capital 1. Ahora, si el nivel de capital es 2, es decir, ya me voy a una escala superior, entonces arranco de una producción mayor. Es decir, yo pongo un hombre a un
capital con una eficiencia tecnológica superior, entonces ya arranco con 200 en vez de 141. Y luego, si voy agregando 2, 3, 4, cada vez que agrego personas, la producción crece hasta llegar a un máximo y va creciendo también de acuerdo a la ley de rendimientos decrecientes. Este máximo al que llega con este capital 2 es superior al máximo que se llegaba con el capital 1. Bueno, si agrego un nivel de capital 3 ahora, nuevamente, parto de un nivel superior, esta vez 2,45, para un hombre, siempre acá con un hombre, el nivel productivo inicial es mayor, 245, ¿no? Mayor que 200 y mayor que 141. Y entonces, a medida que avanzo, agregando horas hombre, la producción sigue creciendo a ley de rendimiento decreciente y llega a un tope de 600. Así con un nivel de capital 4, con un nivel de capital 5 y con un nivel de capital 6. Fíjense que acá con el nivel de capital 6 se llega a un, digamos, y un hombre se llega en este sentido a la máxima productividad por hombre, que en este caso es 3,46. Es decir, pasó de 141 a 3,46. Si a cada hombre, digamos, le incrementamos el nivel de disponibilidad tecnológica simbolizada por el capital. Ahora, este nivel de capital 3,46 es el máximo y también acá se cumple la ley de rendimientos decrecientes. Es decir, si el factor de producción es trabajo, el factor de producción fijo es el trabajo, y lo analizo como que el factor de producción variable es el capital, entonces analizo, esta es la ley de rendimiento decreciente también. Entonces, la ley de rendimiento decreciente se cumple hacia arriba y también en forma horizontal, de acuerdo a cuál considere el capital fijo. De nuevo, si digo capital fijo y agrego trabajo, entonces el factor variable es el trabajo y la ley de rendimiento decreciente la leo así. Si digo el factor de producción fijo es el trabajo y entonces el factor de producción variable es el capital, lo leo así. Y en cada una de esas columnas, el valor máximo lo voy a tener con la máxima cantidad de capital. Hasta que va a llegar un punto máximo, que es con la máxima dotación de trabajo y la máxima dotación de capital, y ese sería el máximo, que es 8,46, de acuerdo a estas combinaciones de posibilidades de producción, trabajo y capital. Ahora, bien, vemos acá que este nivel de producción 3,46 se puede obtener tanto con un nivel de capital 6 y una persona, como con un nivel de capital de 3 y 2 personas, o con un nivel de capital de 2 y 3 personas. Y si tengo 6 personas y un nivel de capital 1, también llego a 3,46. Entonces, acá tengo diferentes formas de obtener una cantidad de producto de 3,46 con, obviamente, combinaciones diferentes de trabajo y capital. Lo mismo puedo hacer si me fijo en el nivel de 4,90, ¿no? 4,90 lo obtengo acá, lo obtengo acá, lo obtengo acá y también lo obtengo acá. Y ya 6,92, digamos, necesito 6 unidades de capital y 4 de trabajo.
lo puedo obtener acá también con 6 de trabajo y 4 de capital. Pero, claro, esa producción de 600 acá no la voy a encontrar, acá tampoco. Si ya necesito elevar los niveles de capital y de trabajo, ambos simultáneamente. Ahora, yo podría decir, bueno, si tengo diferentes formas de producir 346, me puedo plantear la pregunta, bueno, ¿cuál es mejor? ¿Cuál me conviene? ¿Cuál me conviene de esas opciones que están ahí graficadas y que están unidas por la línea negra, ¿no? Es decir, ¿me conviene esta? ¿Me conviene esta? ¿Me conviene esta? Y acá, evidentemente, también hay una posibilidad de producir 346 con 4 unidades de trabajo, porque si yo digo, bueno, 282 con un nivel de capital y 400 con un nivel de capital 2, podría estar acá interpolando el 346. Lo mismo para acá, digamos, el 346 para 5 trabajadores podría tenerlo interpolando y va a estar acá entre 448 y 316. Y acá me da justo, ¿no? 346 con el nivel de capital 1 y de trabajo 6. Ahora, ¿cuál de esas producciones me conviene? Bueno, y acá sí lo tenemos que enganchar con el análisis económico. Digamos, ahí ya va a depender de los precios relativos del trabajo y del capital. A grandes rasgos, sin poner precios determinados en este momento, pero podemos decir que, bueno, si el trabajo en un país es barato en relación al capital, me conviene producir los 346 con mucho trabajo y poco capital. Y si, por otro lado, el trabajo en un país es caro y hay abundancia de tecnología y de capital, entonces quizás me conviene producir 346 acá en este extremo, ¿no? Con mucho tecnología, mucho capital y poco trabajo. Obviamente que estas son situaciones extremas. Es como que la mayoría de los países y de los productos, ¿no? Porque este análisis obviamente hay que hacerlo también por producto, van a estar en situaciones intermedias, con un poco más de capital que trabajo, o un poco más de trabajo que capital, ¿no? Pero acá ya va a depender de, justamente de los precios de los factores. Y tenemos que pensar también en la complementación o en la sustitución o en cómo se combinan esos factores de la producción para producir algo. Recién lo que veíamos era este tipo de combinación, ¿no? Con esta forma. No es la única, aunque es en realidad la que se produce más habitualmente en la economía. A veces se puede producir esta y también se puede producir esta. Digamos, esta es cuando la proporción en que se sustituye un factor por otro mantiene una tasa constante. Mantiene una tasa constante. Es decir, que si yo acá tengo para producir un determinado nivel de producto, tengo un nivel de capital 2 y trabajo 1, acá sería 4 y 2. Acá sería 8 y 4. Es decir, siempre la forma en que se sustituyen un factor por el otro
es una constante, es fija sería en este caso. Una forma en que se reemplazan de manera fija. Estas son situaciones particulares que, si se quiere, tienen que ver con escalas de producción, ¿no? Digamos, podría decirse que con un determinado nivel de capital, por más que agreguemos trabajo, no se logra incrementar la cantidad de producto. Esto, en el caso nuestro, en el caso de la producción agropecuaria, lo podemos simbolizar con un tractor, ¿no? Es decir, si yo tengo un tractor y un tractorista, bueno, el nivel de producción va a ser uno determinado. Si yo agrego 2, 3, 4, 5 tractoristas, 10 tractoristas, por más que agregue tractoristas, acá representado por él, si el tractor es el mismo, no voy a incrementar la cantidad de producto, va a ser la misma cantidad, porque lo que me está limitando es el tractor. Claro, uno podría decir, bueno, yo el tractor en realidad puedo hacer 2 turnos, en vez de 2 turnos de un turno de 8 horas, puedo hacer 2 turnos de 8 horas cada uno, o hasta hay empresas en que hacen 3 turnos, ¿no? Es decir, el tractor no para nunca, 8, 8 y 8. Hay alguno que trabaja de noche. Bueno, pero en ese caso ya nos metemos en una situación como esta, ¿no? Es decir, si se da esas situaciones, entonces hay un efecto de combinación de capital y trabajo, y hay que encontrar cuál es la combinación óptima, ¿no? entre ellos. Puede ser, esta es la curva de combinaciones para producir un determinado nivel de producto. Entonces, y vuelvo un poquito entonces para esta curva, Entonces, esta curva que me está marcando acá se llama isocuanta, y une puntos con la misma cantidad de producto obtenido. Entonces son diferentes combinaciones de un factor y el otro, ambos los consideramos como variables, para obtener un determinado nivel de producto. Entonces, en este caso, en esta curva, lo que dejamos fijo es el producto, porque siempre el producto va a ser 3,46, y lo que consideramos variable es el trabajo y el capital. Hacemos variar los dos, ¿no? Entonces son 2 factores variables y analizamos dónde conviene producir, considerando un nivel determinado de producción, por ejemplo, 3,46. Y si quisiéramos subir de nivel de producción, ven, fíjense, acá teníamos 3,46, pero podríamos construir otra curva acá, entre 4,90, 4,90, 4,90 y 4,90. Es decir, esta curva sería otra isocuanta que estaría representando un nivel superior de producción. Entonces, eso es lo que marca acá. Es decir, esta curva roja que aparece acá representa un nivel de producción menor que esta otra curva roja que aparece más arriba. Entonces, cuanto más arriba se desplaza la curva, está representando un nivel de producción superior. Entonces, esas son las isocuantas. Y la característica también que tienen es que no deberían cruzarse, ¿no? Es decir, tienen que correr de esta forma. Si se cruzan, digamos, es una situación que no, digamos, circunstancial o que hay ineficiencia técnica, ¿no? No es una situación estable en el largo plazo. Bueno, ¿cómo es la forma de las isocuantas? Como decíamos, las isocuantas, cuanto más
hacia arriba nos vayamos más hacia la derecha, va creciendo en cuanto a su nivel de producción. Ahora, las formas típicas son estas, y acá, en este punto, fíjense que se vuelve para atrás y en este punto se vuelve para atrás. Es como que este es el punto máximo, de acuerdo a la ley de rendimiento decreciente, este punto de acá es el máximo. Ahí entrarías en la, perdón, Amílcar, en la fase 3, en ese punto. Ahí está, es el máximo, y de acá para allá es la fase 3 para el agregado del factor trabajo. Y si miramos para este lado, entramos a la fase 3 para el agregado del factor de producción capital. Entonces, como dijimos que desde el punto de vista eficiente y económico nos conviene producir en la etapa 2 de la función de producción, entonces esta sería la zona donde tenemos que mirar entre este punto y este, ¿no? Entonces, la etapa 3 no la miramos ni para el trabajo ni para el capital. Entonces, si se va uniendo para cada nivel de producción, donde termina la etapa 2, nos va a quedar algo más o menos así por el lado del capital, más o menos así para el lado del trabajo, y entonces estas serían las regiones que tenemos que analizar dónde nos conviene producir. Bueno, ahora, antes de meternos en las fórmulas, por ahí conviene que vean esto. Esta es la típica forma de la isocuanta. Isocuanta, acuérdense, representa un determinado nivel de capital. Entonces, esta isocuanta representa formas de producir con distintas combinaciones de capital y trabajo. Acá se usa 5 de capital, 1 de trabajo. Acá se usan 3 de capital, 2 de trabajo. Acá 3 de trabajo, 2 de capital, y así. Entonces, digamos, si yo parto de un nivel de capital de 5, digamos, y quiero pasar de utilizar un trabajador a usar 2 trabajadores. ¿Cómo podría ser, si se quieren, como para que lo simbolicen el ejemplito ese que dijimos? Bueno, yo tengo un tractor y un empleado, podría sacarle más el jugo al tractor y agrego otro empleado más. Entonces, la eficiencia, digamos, obviamente que si yo le agrego dos empleados al tractor, voy a producir más. Pero acá lo que queremos analizar es un determinado nivel de producción. Entonces, podría decir que para un determinado nivel de producción se incrementa con la producción, y eso de alguna forma hay un reemplazo de capital por trabajo. Es decir, yo a medida que me voy corriendo hacia la derecha, voy reemplazando capital por trabajo. Y si agrego un personal más, una persona más, o horas hombre adicionales, nuevamente se va a producir un reemplazo de horas hombre por capital. Es decir, es como que voy metiendo más horas hombre o más trabajo al capital. Y entonces eso me produce una sustitución de capital por trabajo. Pero esa sustitución se va a producir
a una tasa decreciente. Es decir, cada vez la sustitución tiene menos efecto. Es decir, acá el salto que se produce por el agregado de una persona más es importante. Es decir, yo puedo sustituir 2 unidades de capital con una de trabajo. Ahora, Amílcar, sí, perdón, yo hinchando de vuelta. sí, Sí, acá los delta, ¿no? Acá lo tenemos en las unidades, sí, ¿no? Si yo eso le pongo el valor que me cuesta, el precio, perdón, ya sea de la hora de trabajo, del tractor, lo que sea, ¿no? De cada uno, del eje X y del eje Y. O sea, en lugar de unidades lo transformo en pesos. sí, Y hago la división, ¿no? De K sobre L. sí. Cuando, en el caso teórico de que fueran los dos me costarían lo mismo, cuando la división me da 1, me conviene producir en cualquiera de esos 2 puntos. Después, dependiendo cuál me es más barato, más caro, lo puedo asociar a la división de los delta estos en precio y veo dónde me conviene, Así ¿no? es, así es, así es. Esa es la resolución económica. Sí, sí, así y ahora lo vemos en un segundito en fórmulas. Entonces les decía que cada agregado de trabajo produce un efecto en la sustitución del capital menor, ¿no? Es decir, acá reemplazaba 2. Acá para pasar de B a C reemplaza 1, es decir, el agregado de una persona reemplaza a una unidad de capital. Y acá para pasar de C a D ya reemplaza media. Y acá un cuarto. Es decir, la forma característica de sustitución es esta, y es justamente decreciente. ¿Por qué? Por lo que vimos antes, ¿no? Es decir, la producción crece a una tasa decreciente de acuerdo a la ley de rendimientos decreciente, sea para un lado o para el otro. Entonces, eso produce esta forma característica de la curva de sustitución. Entonces, este es el análisis de una isocuanta. Ahora sí, vuelvo a la tasa marginal de sustitución, que así se llama. Es la cantidad de un factor que puede ser sustituida por el otro, ¿no? Entonces, en este ejemplo, es cómo varía la cantidad de capital ante el agregado de sucesivas unidades del factor de producción trabajo. Entonces, la tasa marginal de sustitución de capital por trabajo es cómo varía. El signo no importa, el signo va a ser siempre negativo, pero siempre negativo porque mientras el capital baja, el trabajo crece, por eso va a ser siempre negativo. Pero lo que nos interesa es que a medida que nos corremos hacia la derecha, la tasa marginal de sustitución entre insumos va a ser decreciente. Bueno, vamos a acá. Acá bueno, se ve bien el ejemplo, un ejemplo práctico, una producción de trigo. Digamos, yo puedo producir trigo con 500 horas de trabajo al año, con un nivel de capital, de horas máquina dedicada de 100, o también puedo producir con 760 horas de trabajo y un menor nivel de capital, ¿no? Dedicación del capital. Entonces, allí se ve, si se quiere, que la forma en que tienen las curvas, las formas típicas en que tienen las isocuantas, ya hay un incremento de 260 horas para reemplazar un capital de 10, ¿no? Si fuera aquí arriba, el reemplazo es mayor, y cuanto más nos corremos hacia la derecha, el reemplazo es cada vez menor. Bueno, esto lo que dijimos, el nivel de isocuanta, cuanto mayor, más nos desplazamos hacia la derecha,
es mayor el nivel de producción. Y lo que nos vamos a meter acá en el análisis de largo plazo es cómo es el crecimiento de la producción, considerando que ambos factores pueden ser variables, ¿no? Entonces vuelvo a las isocuantas. Es decir, si yo puedo variar tanto la cantidad de trabajo como la cantidad de capital, quiere decir que puedo saltar de una isocuanta a la otra, ¿no? Es decir, aumentando capital y trabajo, puedo saltar de esta isocuanta a esta. Y de esta puedo saltar a esta. Entonces, puedo explorar, planificar, a ver cuál es el nivel de producción apropiado para la empresa. Y ojo, todavía no metimos el aspecto costo, que ahora después ahora nos metemos, Andrés, pero digo, por ahora estamos analizando la parte física, ¿no? Entonces, desde el punto de vista física, podemos decir que hay tres tipos de funciones de producción que representan la forma en que la empresa puede incrementar su producción a largo plazo. Y acá tiene que ver con las economías de escala, ¿no? Acá aparece el tema que también ayer habíamos hablado algo, las economías de escala, los rendimientos a escala. Entonces, podemos simbolizar las formas de esas isocuantas y las formas en que se pasa de una curva a la otra, con funciones de producción usando la función de Kapf-Douglas, ¿no? Entonces, si ambos factores, el factor trabajo y el factor capital, tienen la misma potencia, se dice, bueno, origina senderos de expansión constantes, en este caso 0,5 y 0,5. En este caso, si es mayor de 0,5, por ejemplo 0,7 y 0,6, origina senderos de expansión a largo plazo decrecientes, y si es menor, 0,3 y 0,4 como ejemplo, origina senderos de expansión crecientes. Entonces, ¿a qué nos referimos? Para eso, gráficamente muchas veces se entiende mejor. Si yo uso 5 unidades de trabajo y 2 de capital para producir 10 unidades de producto, y la siguiente escala en el nivel de producción es 20, es decir, estoy duplicando la producción, se dice que una empresa tiene rendimientos a escala constante cuando para duplicar la producción duplico la proporción de los factores de producción. Entonces yo de 5 paso a 10, y de 2 que necesitaba de capital pasé a 4. Entonces dupliqué el capital, dupliqué el trabajo y paso a una producción del doble, de 10 a 20. Y para Como producir... que la ecuación esa Sí, sí. de división te queda en 1 siempre. Claro, sí. Okay. Bueno. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos en rendimientos crecientes a escala? Que esta situación prácticamente no se da, o si se da en alguna situación, en algún producto particular, en alguna cuestión particular, que es cuando a medida que incremento la cantidad de trabajo y de capital, la productividad
es cada vez mayor y como consecuencia es más fácil alcanzar niveles de producción mayores, ¿no? Es decir, fíjense que acá se van acercando las curvas. Para producir 10 uso 5 y 2. Ahora, para producir, si duplico la cantidad de capital, la cantidad de trabajo, voy a producir 30 en vez de 10, ¿no? Entonces ahí se ve el efecto. Quizás como ejemplo, digo, podría mencionarles alguna estructura de explotación de petróleo, ¿no? Es decir, de generación de gas o electricidad, es decir, algunas de esas cuestiones que al comienzo, para montarlas, requieren capital, requieren un trabajo, pero una vez que está montado, luego, si podemos ir agregando capital, agregando tecnología y agregando trabajo, es relativamente más fácil llegar a producciones cada vez más altas, ¿no? Entonces, podría ser esa, en esas grandes estructuras que se produzcan rendimientos crecientes, a escala creciente. Ahora, lo habitual en empresas de cualquier rubro, empresas del sector privado, es esta, ¿no? La típica rendimientos decrecientes, en los cuales las isocuantas las voy a tener cada vez más lejos. Es decir, si yo produzco 10 con 5 y 2, bueno, para producir 30 voy a tener que cuadruplicar la dedicación de trabajo y también la de capital, ¿no? Es decir, acá cuadrupliqué la cantidad de trabajo y capital y solamente tripliqué la cantidad de producto. Pero es lo lógico, es lo habitual, porque estamos en la ley de rendimientos decrecientes, entonces es lógico que suceda esto. Entonces, en economías de empresa, lo habitual es esto, rendimientos a escala decrecientes. Vamos ahora al tema de los costos. Ahora sí, vamos al tema de los costos. Y lo que se hace habitualmente para encontrar cuál es la combinación de mínimo costo es, bueno, un poco lo que decía Andrés. Es decir, me fijo cuáles son los precios de los factores de la producción, trabajo y capital. Entonces, para cada, digamos, puedo generar distintas cestas, distintas combinaciones de capital y trabajo con la misma pendiente, porque si, por ejemplo, acá el precio es de capital es 3 y el precio del trabajo es 2, entonces 3 sobre 2 me da 1,5, entonces la pendiente va a ser siempre 1,5, independientemente de la cantidad que compre de insumos, ¿no? Entonces, bueno, acá está un poco representado distintos niveles de compra, ¿no? Es decir, con 3 pesos, con 6, con 9, con 12, con 15, la cantidad que se puede comprar de un factor y de otro. Cuanto más hacia arriba me desplazo, es un costo mayor. Cuanto más me voy desplazando hacia arriba, es un costo mayor. Entonces, ahora vamos a volver un segundo entonces a ver esto, ¿no? Es decir, si yo estoy, vamos a mirar una sola, me quedo acá, por ejemplo, si estoy acá
Esta es la isocuanta para producir trigo. Ahora, ¿dónde me conviene producir? ¿Con 500 de trabajo y 100 de capital o con 760 de trabajo y 90 de capital? Bueno, acá va a depender de los costos de los factores. Entonces, si yo quiero maximizar el beneficio, el máximo beneficio lo voy a encontrar con la combinación que minimice el costo de producción. Porque el ingreso va a ser el mismo. Si la producción es constante, en este caso 3.800, entonces, producción por precio me va a terminar definiendo el ingreso. Y si el beneficio es ingreso menos costo y el ingreso es constante, entonces lo que yo tengo que hacer es minimizar el costo. Entonces, tengo que apuntar a que ese costo de producción sea el mínimo. Bueno, eso ya lo tengo claro. Entonces, ahora, ¿cuál es el costo mínimo? Tengo que ver cuál es la relación de costos de los factores que va a estar dada por la pendiente de precios entre los precios de los factores de capital y trabajo. Si yo tengo un nivel de costos bajo, está bárbaro tener un nivel de costo bajo, pero no voy a poder lograr este nivel de producto. Entonces, yo tengo que llegar con la curva de costos a un nivel que toque o corte esta curva, porque cualquier nivel inferior de costo no va a ser una combinación de insumos que logre producir esta isocuanta. No alcanzo. Entonces vuelvo a las rectas de isocosto. Entonces, todas estas son rectas de isocosto. Entonces tengo que ver de tocar con esta recta a la isocuanta a la cual yo quiero apuntar con la producción, ¿no? Entonces se tienen que coincidir. Entonces, en el punto en que la pendiente formada por la relación de precios sea igual a la pendiente de la curva de la isocuanta, ahí se va a producir el máximo beneficio. Entonces, en este caso, acá está representada la isocuanta, ¿no? La isocuanta de 346, en el caso, como el ejemplo, y es en el punto, el punto de máximo beneficio es donde la recta de isocosto corta, perdón, más que corta, toca a la curva de isocuanta en un punto mínimo. Tiene que ser tangente a la curva en un punto. ¿Por qué? Porque si la corta, como pasa acá, esta recta también es factible, es una combinación factible, porque la toca acá y también la toca acá. Entonces, es una combinación de producción y costos factible. Te queda menos beneficio ahí. Claro, pero no logra el máximo beneficio, porque si yo puedo obtener una combinación de producción de 346 con un costo menor, como pasa acá, con un costo de 12, me va a convenir usar esta, de 12. Entonces ahí sí obtengo el máximo beneficio. Y ahí se cumple, en este punto, entonces se cumple que la pendiente de la relación de los precios de los factores de producción, capital y trabajo, es igual a la pendiente de la curva de isocuanta en este punto. Y es cuando se iguala entonces con la tasa marginal de sustitución. O si es una función de producción
digamos, continua en vez de discontinua. Si es continua, entonces va a ser la derivada primera de la curva en este punto. Entonces, bueno, ahí encontramos representado ese nivel de producción, ¿no? Ese nivel de producción. Si quisiéramos tener un nivel de producción mayor, por ejemplo, esta amarillita o esta azul, bueno, conforme nos desplacemos hacia la derecha y hacia arriba, el nivel de producción es mayor, pero voy a necesitar otra recta de isocosto que también se desplace hacia arriba. Y en cada curva de isocuanta va a haber una combinación que logra el mínimo costo. Logra el mínimo costo y por lo tanto, si logra el mínimo costo, logra el máximo beneficio para esa combinación. Entonces, yo podría decir que, a ver, vamos a poner, si se quiere, un ejemplo también agropecuario. Yo puedo decir, bueno, quiero apuntar a producir en un tambo 2000 litros por día. Y entonces quiero ver cuál es la combinación de mínimo costo para producir esos 2000 litros por día. Y la voy a obtener, digamos, hago los números, veo cuánto gasto de alimentación, es decir, y obtengo cuál es el mínimo costo para producir 2000 litros por día. 2000 litros por día si lo quiero expresar en litros totales. Si lo quiero expresar en litros por vaca, también podría ser la misma cuenta. Puedo decir, bueno, yo quiero producir 22 litros por vaca en ordeño por día. Para esa producción de leche, quiero obtener el mínimo costo de alimentación. Entonces hago las cuentas, los números, y digo, bueno, tengo que usar, por ejemplo, 6 kilos de afrechillo de trigo, 300 gramos de núcleo vitamínico, 700 gramos de un núcleo proteico, tanto de sal, tanto de... Bueno, listo, y esa es mi combinación de mínimo costo. Ahora, también alguien podría decir, ¿y por qué producís 2000 litros ¿por qué no producís 3000? Yo tengo un tambo parecido al tuyo y produzco 3000. Entonces ahí viene la duda, digamos, ¿cuál es el nivel de producción óptimo? ¿Cuál es el nivel de producción óptimo? ¿Es 2000 o es 3000? ¿O en litros por vaca? ¿Es 22 litros por vaca? ¿O es 24 o 25 o 30 litros por vaca? Pero hay que verlo con el costo marginal eso. Claro, pero ya no va a ser el costo marginal a corto plazo, sino que va a ser el costo marginal a largo plazo. Pero para eso también tenés que tener una idea del precio a largo plazo. Bueno, si nos metemos, que estamos acá en Argentina y que todos los días te cambia el precio, bueno, la verdad que no se puede planificar nada. Porque vendría de eso, ¿no? Del precio a largo Sí, plazo, sí. costo marginal a largo plazo y... No, obvio. No. A ver, si nos ponemos en la cabeza de que estamos en Argentina y que no se puede planificar porque ni siquiera sabes el precio del mes que viene, bueno, sonamos. Pero bueno, vamos a tratar de justamente abstraernos, si se quiere, de la coyuntura y establecer que se puede hacer planificaciones a largo plazo. Que de hecho después si quieren, por ahí la clase que viene o la otra les muestro también cómo se puede, a pesar de todo, se puede hacer planificaciones a largo plazo, aunque no se tenga certeza de los precios en pesos que vamos a estar recibiendo.
¿Qué se hace a través de escenarios, de plantear distintos tipos de escenarios? Sí, de escenarios y de precios relativos, Andrea, es decir, eso, trabajar con los precios estacionales relativos, precios, saber los ciclos de producción, saber las tendencias, ¿no? Ahí se puede trabajar con precios relativos. Digo, eh, precios relativos porque a pesar independientemente del precio en pesos de un momento determinado, vos sabés que el tomate, por ejemplo, va a valer siempre menos en verano que en invierno. Y también sabés que el precio del ternero vale menos en marzo, abril, mayo, cuando vende todo el mundo, que en octubre, noviembre, diciembre, cuando no tiene nadie terneros. Entonces, A través de análisis de series de tiempo, bueno, de series de precios. eso, análisis de serie de tiempo, tal cual. Sí, sí. Entonces ahí podés un poco abstraerte de los precios actuales y trazás escenarios a largo plazo, ¿no? Porque eso, no se puede hacer un escenario con los precios de hoy, ¿no? Con los precios planificar a largo plazo con los precios de hoy. No, tenés que, si querés planificar a largo plazo, tenés que irte por lo menos a hacer un análisis de los últimos 10 años, qué pasó con los precios de los últimos 10 años, y en función de eso, proyectarlo hacia el futuro, ¿no? Esa es un poco la idea. Sí, Amílcar, sí, antes de entrar con esto del costo marginal a largo plazo, sí. si, viendo la diapositiva, la parte de arriba o la que estaba anterior que tenía la fórmula, es lo mismo. Acá con lo que te preguntaba, no, te la pasaste, dos más. ¿Esta? Ahí, sí, ahí lo mismo. Ahí que es lo que te decía ayer, acá estamos considerando de vuelta de forma lineal de que el precio es el mismo, no importa la cantidad de compra. Y yo podría Sí. directamente poner una fórmula, ¿no? Lo hago variable el precio según la cantidad, y por lo tanto voy a tener mi curva de isocostos que no va a ser una recta, pero hago el mismo análisis después, Sí, donde sí, toca la otra. claro, sí, tal cual, sí. Aparte, digamos, si ese factor eh, de reducción es constante, al final vas a terminar también teniendo una relación de sustitución constante, ¿no? Una pendiente constante. Okay. Salvo que el descuento tenga una función cuadrática, ¿no? O algo diferente, pero si es un porcentaje, al final te va a quedar una relación de sustitución constante también. Ok, gracias. Claro. Bueno, entonces les decía que este análisis que hicimos para una isocuanta, en realidad entonces se puede hacer para cualquier isocuanta. Entonces, cada isocuanta va a tener determinado un punto de mínimo costo. Entonces, yo podría decir bueno, si quiero producir, como decíamos hoy, ¿no? Es decir, 2.000 litros de leche, bueno, mi mínimo costo va a estar, qué sé yo, en A. Si quiero producir 3.000 litros de leche, va a estar en B, si 4.000 litros de leche va a estar en C. Es decir, siempre cada nivel de producción va a tener su mínimo costo. Entonces, si yo me fijo en establecer una meta, que muchas veces se hace, a veces arbitrariamente, desde el punto de vista productivo, se dicen, bueno, no, yo quiero producir tantos litros de leche o tantos kilos de carne por hectárea, o sacar maíces de 12.000 kilos. Digo, a veces se fija como meta, sin fundamento, digamos, ¿no? Como intuitivamente, o para apuntar al máximo técnico, al máximo posible más que técnico. Y no nos fijamos esto, ¿no? Un poco lo que hablamos. ¿Cuál es el costo marginal, el salto que tengo que dar para pasar del punto A al B?
o del B a C. Entonces, esto es lo que se conoce, a ver si tengo esta otra, bueno, sí, esto es lo que se conoce como senda de expansión, sendero de expansión, también se habla, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque si quiero producir en este nivel, mi costo mínimo va a estar acá, y ese va a ser mi forma de producir eficiente desde el punto de vista económico, y voy a obtener el máximo beneficio. Ahora, si quiero producir en este nivel, ya mis costos van a ser mayores, mi asignación de recursos van a ser mayores de capital y trabajo, pero estoy apuntando a producir un nivel de producción mayor. Ahora, ¿me conviene dar este salto hacia una isocuanta mayor? Y eso va a estar en función de este salto que hay que dar acá en los costos totales. Es decir, este salto va a estar dado por el costo marginal, es ese costo adicional que hay en el que hay que incurrir para producir un nivel mayor de producción. Entonces, a grandes rasgos, digamos, para que quede claro, ¿no?, el concepto. Es decir, si mi costo marginal para saltar de B a C es mayor que el ingreso marginal que me produce el aumentar la producción desde esta isocuanta a esta, entonces no me conviene saltar a esa isocuanta de una producción mayor. Me conviene quedarme en esta. Me conviene quedarme acá. Entonces, eso, no siempre el buscar la máxima productividad, el máximo posible, es lo conveniente desde el punto de vista económico. Porque a veces el costo marginal a largo plazo, ya hablando de largo plazo, no lo justifica. No lo justifica. Me conviene quedarme en una isocuanta menor y obtengo el máximo beneficio ahí. Es decir, no solo el máximo beneficio para esa isocuanta, sino el máximo beneficio para todas las isocuantas posibles en mi empresa. Ese es un poco el análisis. Y ese es el análisis de largo plazo, ¿no? Es el análisis de largo plazo y que tenía que ver con este salto que les muestro de vuelta acá, es decir, acá, en rendimientos decrecientes. Fíjense que cada vez, cuando estamos en rendimientos decrecientes, para saltar a una isocuanta superior, la cantidad de recursos que hacen falta es más que proporcional. Es más que proporcional. Es decir, para pasar de 10 a 20, por ahí es relativamente fácil la cantidad de recursos que hay que asignar. Ahora, para saltar de 20 a 30, el salto es mayor, aunque el aumento de productividad es el mismo, de 20 a 10. Y a 40 estaría por acá, ¿no? 40 estaría por acá, por lo tanto, la cantidad de trabajo y de capital, es muy probable que los costos sean tan altos que ya no justifique saltar a este nivel de producción de 40 por la gran asignación que hay que hacer de capital y de trabajo. Y lo que quería mostrarles acá, en este esquema, se puede ver las dos sendas de expansión. La senda de expansión a largo plazo y la senda de expansión de la empresa a corto plazo. Es decir, si nosotros consideramos que tenemos un nivel determinado de capital, por ejemplo K1, y estamos produciendo en esta isocuanta
Q1. Tenemos que usar un nivel de trabajo de L1. Entonces, ahí estamos, digamos, bien. Ahora, si queremos producir a un nivel mayor, a un isocuanta superior, Q2, si el nivel de capital es fijo, Q1, ya tengo que saltar a un nivel de trabajo de L3, es decir, si se quiere, es como que tendríamos que triplicar el nivel de trabajo para Q1. Y en cambio, si tengo la posibilidad de variar también el capital junto con el trabajo, ambos a la vez, puedo llegar a esta isocuanta con un nivel de capital K2 y un nivel de trabajo L2, es decir, digamos la eficiencia de producción a largo plazo es mayor. Y también el costo de producción, porque fíjense que el costo de producción, a largo plazo es con una recta isocostes menor que la recta isocoste que pasa por este punto. Y que está desplazada hacia la derecha y por lo tanto tiene un costo mayor. Entonces el costo en el corto plazo es mayor que el costo en el largo plazo. Entonces ahí hablamos de la ineficiencia del corto plazo. Por eso es que, digamos, los equilibrios a largo plazo son más eficientes desde el punto de vista productivo y desde el punto de vista económico. Entonces, la empresa que se acomoda a producir en el largo plazo termina produciendo de forma más eficiente y a un costo menor y le conviene seguir produciendo así. En cambio, si lo hace con una mirada cortoplacista, simplemente va a estar produciendo a un costo mayor y por lo tanto, como vimos en las combinaciones de oferta y demanda, su posibilidad de producir mercadería y de ofrecer mercadería al mercado van a estar limitadas, porque si el precio del mercado no es el que compense sus costos mayores, no va a producir, no le conviene producir. En cambio, una empresa que está equilibrada en el largo plazo, produciendo de forma más eficiente, lo va a hacer a un precio, puede bancarse un precio menor porque sus costos son menores. Entonces ahí va a salir beneficiada esa empresa y también el consumidor, ¿no? También el consumidor que como vimos, puede comprar productos a precios más baratos, porque con empresas que produzcan más eficientemente, si el precio es menor, también pueden ser rentables. No así con la mirada de corto plazo, ¿no? Bueno, y acá es una representación típica de un sendero de expansión, que es decir, no necesariamente es lineal el sendero de expansión, es decir, sería lineal si las curvas son equidistantes, y eso se da únicamente cuando los rendimientos a escala son constantes. En cambio, si los rendimientos a escala son decrecientes, el sendero de expansión tiene esta forma. Bueno, y acá con esto hacemos un descansito. Esta es la última que quiero mostrarles. Las economías de escala
y el tema del aprendizaje, ¿no? Lo que veíamos, que también lo podemos asimilar a la tecnología, ¿no? Es decir, si una empresa quiere disminuir sus costos de producción, su costo medio, es decir, puede a largo plazo, ¿no? Estamos hablando ya de un proceso a largo plazo. Su costo medio lo puede diluir a través de un aumento en la producción, gracias a economías de escala, ¿no? que es un poco lo que estuvimos hablando recién, es decir, empresas que logran una dilución de sus costos fijos, incrementan su producción y entonces lleva a una dilución del costo medio. ¿eh? Entonces, esa es una forma. Y otra forma es esta, es decir, pasar a una curva de costos inferior producto del aprendizaje. Esta empresa encontró un know-how, una forma de hacer las cosas más eficientes, digamos, aprendió, lo traduce en procesos de mayor eficiencia, por eso, no tanto en inversión de capital, sino en formas de producir más eficientes, que está simbolizada acá como un proceso de aprendizaje, y entonces se traslada a una curva de producción más eficiente, de menores costos medios, ¿eh? Entonces también puede producir a un costo menor digamos, con aprendizaje justamente de las cuestiones tecnológicas, de los procesos de producción, ¿no? Y que muchas veces, bueno, en agronomía es una clave, ¿no? Cómo hacer las cosas de una mejor manera y a veces no tanto con inversiones de capital, sí o sí, ¿no? Bueno. Amílcar, una Pero consulta. sí. Esa reducción del costo de aprendizaje, esa reducción en los costos medios por el aprendizaje, ¿no? Que termina generando una mejor posición de beneficio, va a ser mayor ese diferencial para empresas que produzcan poco, porque teniendo en cuenta que si yo tengo un nivel de producción muy grande, se me acercan las dos curvas, la ganancia por aprendizaje sería menor en volúmenes muy altos o empresas muy grandes, ¿no? Sí, tal cual. Las empresas, aparte, las empresas chicas justamente no tienen tanta capacidad para diluir costos fijos, es como que están casi produciendo al mango, ¿no? Con las instalaciones que tienen, con la maquinaria que tienen. Entonces, ya implicaría dar un salto tecnológico en capital, ¿no? Entonces, ahí medio como que están en su máximo potencial. Ahora, a lo mejor con una incorporación de conocimientos, de formas de hacer, de mejorar los procesos de producción, puede diluir costos. Puede diluir costos. Bueno, que de hecho, el típico ejemplo que se pone también en explotaciones de cría, ¿no? La cría de vacuna muchas veces no pasa tanto por incorporar capital, ojo que también sí es importante, pero sí por proceso de producción, es decir, vos tenés la misma vaca, la misma pastura, y le dedicás, haces un pastoreo rotativo, un manejo ecológico, bueno, con mejor distribución de las excretas y todo, digo, y a lo mejor, no a lo mejor, seguro, terminás aumentando la productividad. Y eso es el Amílcar, conocimiento. bueno, yo les cuento algo que antes de la pandemia, yo estuve viajando por la cooperativa a la que trabajo a capacitarme con la colectividad japonesa de Brasil, a
al estado de Minas Gerais. Qué bueno. Recorrimos, digamos, todo el estado de punta a punta, parte de San Pablo, capacitándonos con colectividad japonesa, y llegamos a ese estado que sería como Mendoza, digamos, compiten muchas producciones con La Rioja, Mendoza y el sur de la provincia de Buenos Aires. Una de ellas es el ajo, por ejemplo, ¿no? Entre otros cultivos. Y bueno, ellos para bajar, hacerse más eficientes y bajar los costos para ser más competitivos con la Argentina en la exportación, ellos a través de la embajada y de los centros de cooperación con Japón, capacitan a las empresas en eficiencia para reducir costos y ser más competitivos con la misma escala productiva a través de es un método conocido, es el método Kaizen, que es donde, sí. bueno, Brasil, digamos, invierte mucho, y bueno, para Latinoamérica también, Japón, para que compitan más eficientemente. Digamos, en este caso, como Argentina siempre tiene mejor ventaja competitiva en la escala de producción de ajo, en este caso, de otros productos también, de zanahoria, etcétera, Sí. a través de las cooperativas, para aumentar la escala y la competitividad de Brasil, bueno, lo establecen con el método Kaizen, bueno, hacer más eficiente la mano de obra para lograr alcanzar, digamos, o posicionar mercados con la Argentina. Buenísimo, Leandro, muy buen ejemplo. Y vos sabés que, bueno, después también, más adelante nos vamos a dedicar también a veces la información es importante, ¿no? Es decir, el conocimiento, la tecnología, como la transmisión de los conocimientos. Pero a veces esa transmisión de los conocimientos es asimétrica. Entonces ahí aparecen lo que se llaman las fallas del mercado, ¿no? Porque hay algunos de los actores que tienen la información y los otros no. Entonces ahí a veces se producen algunas distorsiones. Eso está, pregunto porque una vez lo escuché y me capacité, Sí. y después intenté buscar la información para la Argentina. Es en el Ministerio de Planificación, eso que le llaman inteligencia de mercado, que hacen para ver la competitividad de las empresas y tratar de posicionar productos. No sé, Leandro, no sé si lo están haciendo o no lo sé, ese tipo de análisis, no lo sé. Es como que miden, por ejemplo, un sector o un área de producción Argentina, no sé, en comparación al Mercosur, y ver en su relación también con la producción, la mano de obra y los insumos, y ver cómo se posiciona Argentina. Y bueno, las empresas grandes, por ejemplo Arcor, lo solicita al ministerio para tener ese conocimiento, tanto para el mercado interno como para posicionarse en Latinoamérica. Claro, claro. No, está bueno, sí, ese análisis. No, yo igual a lo que me refería es cuando a veces algunos actores del mercado tienen una información y otros otra, ¿no? Digo, el ejemplo típico que se pone es el de autos usados, ¿no? El que conoce el auto es el vendedor, que conoce cómo está, si está bueno realmente está lleno de fallas. Y el comprador no sabe cómo está ese auto. Entonces, ahí eso es lo que se conoce como información asimétrica, ¿no? Uno de los actores conoce y el otro no. Entonces, bueno, ahí puede aparecer justamente fallas en el mercado en el sentido de que el precio de la transacción puede ser un precio que no sea justo para alguna de las partes, ¿no? Pero bueno, después lo vemos.